place mucho estar a esta hora con Rodrigo Patiño Correa. Él es el gerente de Analtex en Antioquia, la Asociación Nacional de Exportaciones, y por supuesto una voz directamente implicada con lo que puede suceder en este sentido. Gerente, muy bienvenido. Muy buenos días y para todos los televidentes igualmente. Bueno, ¿cómo ven ustedes este anuncio? ¿Cómo lo reciben? Que ha sido pues uno de los primeros planteamientos del gobierno del presidente electo, reabrir relaciones comerciales con Venezuela. Pues se ve con mucho optimismo desde el gremio y obviamente desde el sector privado. Venezuela fue un mercado y sigue siendo un mercado natural para nosotros los colombianos y especial para la región antioqueña. Fue nuestro segundo socio comercial en el año 2008. Llegamos a exportarles alrededor de 8.000 millones de dólares, lo que es una cifra bastante interesante. Representaron cerca del 37% de las exportaciones totales colombianas. Sin embargo, debido al detrimento de las relaciones políticas que se tuvo en el año 2009, pues obviamente hoy no significa ni siquiera el 1% del total de las exportaciones. Este nuevo llamado a reactivar las relaciones comerciales con Venezuela trae mucho optimismo para el sector empresarial. Sin embargo, son muchos los puntos de atención que deben focalizarse antes, de salir a celebrar este tipo de cosas. Aquí estamos hablando de temas no solo sanitarios, de temas como relativos a los tratados de libre comercio o de temas diplomáticos, sino que hay que recordar las sanciones que hoy tiene Venezuela para el tema internacional y en especial para los pagos que se realicen o para el acceso a los mercados de divisas a nivel internacional, lo que pone en entredicho como tal ese relacionamiento. Sin embargo, ya de por sí es un avance y eso es algo que debemos celebrar y que debemos tratar de que se empiece a normalizar poco a poco, pero vamos a depender mucho de la situación política que tiene Venezuela, de la situación nuevamente del acceso de los mercados internacionales, en especial para el tema de las divisas, es decir, para realizarle el pago a los exportadores colombianos, que fue como la piedra en el zapato que suscitó y desencadenó, toda esta problemática con las exportaciones colombianas hacia ese país. ¿Todavía hay muchas deudas desde Venezuela Sí, hacia por Colombia? supuesto, muchísimas deudas. Nosotros tuvimos muchas compañías que inclusive se quebraron porque no pudieron soportar, porque además nosotros teníamos una canasta que estaba muy centralizada en dos mercados principales, que son Estados Unidos y el mercado venezolano. Y eso, que de una u otra forma nos enseñó a diversificar esa canasta exportadora por los posibles riesgos que se pueden presentar, en este caso en materia política, que permitió que existieran estas relaciones de no pago, porque el sector privado no tenía cómo acceder al tema de las divisas. Entonces, si yo no tengo cómo acceder al tema de las divisas, obviamente no tengo cómo pagarle a los empresarios colombianos. Entonces, aquí el llamado es a no precipitarse. Que este simplemente es un paso de restablecer relaciones diplomáticas del Estado colombiano con el Estado venezolano. Sin embargo, son muchos más los temas que se deben tratar. Vuelvo y lo repito, temas de accesibilidad de mercados, temas diplomáticos, temas sanitarios que se vuelven también muy sensibles, el restablecimiento o la reestructuración de los tratados de libre comercio y lo que pueden ser las relaciones bilaterales, es decir, cómo ponemos las reglas del juego bastante claras entre ambos países. Y por último, no menos importante, pues obviamente el tema de los pagos, porque aquí estamos hablando reintegro de divisas, es decir, si yo exporto, pues obviamente me tienen que pagar, y cuáles van a ser los mecanismos, porque en este caso las divisas no podrían venir de Venezuela, entonces tendría que haber una tercerización, y es ahí donde hay que poner bastante atención y poner un foco y un cuidado muy importante por parte de los empresarios. Y como gerente, ¿cómo blindarse? Porque es que usted está tocando el punto central de esta discusión. Veíamos a muchos empresarios exportadores muy animosos con la posibilidad de la reapertura del mercado venezolano, y pensábamos incluso en esta mesa de trabajo, al parecer se les olvida a esos empresarios el tema de cesión de pagos, que fue una piedra en el zapato enorme, y usted está confirmando todavía. Después de esos buenos momentos y esas buenas exportaciones, todavía le están debiendo a muchas empresas colombianas, y muchas de ellas se fracturaron, se quebraron, pues porque dependían de ese mercado. ¿Cómo blindarse para que las reglas del juego ahora sean beneficiarias para ambas partes, pero especialmente para los exportadores, porque nada hacemos con enviar y que no paguen? Exactamente, que más que blindarse, yo creo que lo que hay que generar es mecanismos. El gobierno es el que tiene que empezar a trabajar muy fuertemente, primero por establecer estas relaciones comerciales, que obviamente parte del tema diplomático. Segundo, por empezar a crear, los mecanismos necesarios para que las divisas puedan ingresar al país.
sean de terceros países o desde Venezuela, en caso de que tenga levantamiento de esas restricciones para las divisas internacionales. Y hay que tener en cuenta además que Venezuela, digamos, tiene un tema de déficit muy fuerte y muy prolongado, lo que hace que, digamos, que acceder a esas monedas internacionales no es muy rentable porque se les vuelve muy costoso, digamos, ya el producto internacional o el producto colombiano. Actualmente parte de las ventas que le estamos haciendo los colombianos a los venezolanos son ventas estatales, no ventas a los privados, porque los privados no tienen mecanismos de acceso a divisas internacionales. Entonces, ahí hay un tema muy largo, hay un tema que no depende ni de hacer un forward, ni un apalancamiento, ni de tener, digamos, condiciones crediticias internacionales, sino que este es un tema netamente político y de sanciones. Entonces, aquí lo que uno ve es un largo plazo, es un camino a recorrer, donde obviamente ya levantamos la mano diciendo, perfecto, restablezcamos las relaciones económicas internacionales. Nosotros somos un proveedor natural de Venezuela. Logísticamente hablando, es mucho más barato venderle a un país vecino que obviamente a otro país donde tú tengas que transportar internacionalmente una mercancía. Nosotros con ellos además tenemos la Comunidad Andina de Naciones, llegamos a tener el G3 que era Colombia, México y Venezuela, lo que permite que entreguemos productos con desgravaciones arancelarias, es decir, sin el pago de IVA y arancel. Y naturalmente pues somos una industria que puede proveer cualquier tipo de artículos. Tenemos las industrias alimenticias, tenemos el sector lácteo, el sector textil, las manufacturas. Es decir, nosotros podemos abastecer perfectamente este mercado, pero hay condiciones naturales que está viviendo en este momento el mercado venezolano que no se vuelven viables al corto plazo para poder posicionar producto colombiano en ese país. Entonces, haciendo este recuento, uno al final ve con optimismo este tipo de situaciones y este tipo de llamados políticos a conciliar la calma y a permitir que se restablezcan estas relaciones, pero hay que todavía trabajar bastante por restablecer el sistema de pagos, que creo que es lo más importante y lo que más nos dejó una enseñanza como colombianos y como empresarios, y consecuente a esto ya empezar a trabajar en el tema de admisibilidad, de cómo reactivar las fronteras, cómo trabajar entre ambos países para que esto tenga, digamos, como tal, unos mecanismos que le permitan al exportador colombiano gozar de una tranquilidad frente a las ventas internacionales. Yo creo que uno de los llamados más importantes es decirle al empresario: no se deje engañar y no se deje llenar de cuentos, tenga mucho cuidado. Y si puede hacer ventas, primero, verifique de dónde vienen las divisas, porque usted puede tener riesgos de lavado de activos, digámoslo ahí, en ese tipo de esquemas, y también verifique muy bien quiénes van a ser sus compradores internacionales, qué tipo de mecanismos están utilizando para hacer con usted todo este tipo de negociaciones con divisas internacionales, y luego verifique cuáles van a ser el relacionamiento, porque le recuerdo que cuando uno exporta, pues uno tiene unas condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias, las cuales se vuelven en una obligación para los exportadores colombianos. Gerente, sobre ese tema, ¿cómo puede darse la tercerización? ¿A través de empresas colombianas o cómo se daría ese fenómeno? La tercerización se da con empresas internacionales. Por lo general hay compañías que tienen, digamos, unos holding en el exterior o también unas cuentas de compensación donde pueden tener unas divisas, digamos, puestas o posicionadas no en sus países de origen, sino en destinos internacionales, y desde allí se puede promover o desarrollar todo lo que es el pago de importaciones y exportaciones. Estos son mecanismos legales, sin embargo son mecanismos que son muy controlados, y para un país de riesgo como el nuestro, pues obviamente hay que ponerle una lupa muy importante, y esto hace mucha referencia a todo lo que tenemos hoy como el sistema SAGRILAF, que es el sistema de administración de riesgos en lavado de activos y financiación del terrorismo, donde digamos que los negocios internacionales se vuelven un poco sensibles frente a este tipo de actividades ilícitas. Entonces, digamos, desde lo legal es posible que exista la tercerización de los pagos, es decir, que vengan de cuentas internacionales, que es como actualmente está haciendo hoy la compra del Estado venezolano en Colombia, es decir, no pagan desde Venezuela porque no habría un mecanismo para hacerlo, sino que viene de cuentas internacionales. Y posterior a esto se hace una legalización con los bancos nacionales.
pero son mecanismos que, como te digo, hoy para el sector privado venezolano no están activos. Entonces hay que poner una lupa muy importante y digamos que no llenarse de sentimientos, digámoslo así, positivos, sino de ser un poquito más racionales y de dar un poquito de tiempo para que todo este tipo de relaciones económicas, digamos, tengan un normal desarrollo y sobre todo porque dependen de estamentos internacionales. Gerente, y por lo que ustedes han visto en Analdex, ¿ustedes creen que los exportadores colombianos se van a arriesgar? Usted ya está pidiendo precaución, poner los pies en la tierra, pero ¿cómo ve usted el ambiente? ¿Usted ha escuchado voces que dicen sí, me voy a arriesgar? ¿Y cuáles son esos productos que podrían tener mercado en Venezuela? Claro que sí, pues uno obviamente ya empieza a escuchar el run run en la calle, digámoslo así, donde la gente dice, listo, el próximo destino de las exportaciones es Venezuela, ahí es donde vamos a estar ganando plata y montando, digamos, unos negocios mucho más interesantes que los negocios que están hoy por fuera, que tienen una dinámica de la cadena de suministro que está con muchos problemas y que obviamente está tendiendo a tumbar esas grandes estructuras internacionales y a regionalizar más el tema del consumo. Entonces, digamos que cuando uno ve estos esquemas, ve optimismo en los empresarios. Sin embargo, todavía quedan entredicho muchas cosas, pues estos simplemente son temas políticos y temas que obviamente vienen con la elección del nuevo presidente, pero aún no pasa nada. Estos son temas que van a tomar tiempo. Para el empresariado colombiano y en especial para el antioqueño, las oportunidades son infinitas. Nosotros ahí podemos posicionar alimentos, nosotros podemos posicionar bebidas, confecciones, productos lácteos, manufacturas de cuero, de plástico, toda la industria química y farmacéutica también tienen una oportunidad muy, muy importante en este país. Pues este es un país que viene, digámoslo así, de una recesión muy fuerte, de una hiperinflación y de muchos temas que hacen que obviamente su proveedor natural sea Colombia, y con base a esta estructura pues es llenarnos simplemente de optimismo, pero ser cautos, estar vigilando muy de cerca cuáles van a ser las actuaciones de los ministerios frente a lo que son las políticas comerciales y diplomáticas con el vecino país, y hay que avanzar un poquito en el tema de vigilar y revisar muy bien el tema de las sanciones internacionales, vuelvo y le digo, que tiene Venezuela en este caso, que van a permitir o a imposibilitar el tema de los pagos con Colombia. Gerente, finalmente, ¿hay meta y una expectativa tasada en una meta para cierre de este 2022? El ejercicio, el equilibrio comercial del año pasado fue cercano como a los 400 millones de dólares, más o menos. En caso de que se dieran las cosas a partir del 7 con el gobierno de Gustavo Petro, una nueva relación comercial, ¿ustedes tienen fijada ya una meta de cierre para 2022? No, yo creo que sería, vuelvo y digo, muy optimista ponerle cifras a este tema. Vuelvo y lo repito, Colombia solo representa en este momento el 1% o cerca del 1%, yo creo que ni llegamos al 1% del total de las exportaciones. Es un país que desapareció lastimosamente de ese nicho exportador natural colombiano. Nosotros estamos mucho más focalizados en realizar y desarrollar otro tipo de acuerdos comerciales, impactando muy fuerte sobre todo los mercados asiáticos, los mercados europeos y obviamente nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Pero por el momento nosotros no nos atrevemos a ponerle cifras a Venezuela, simplemente celebramos el restablecimiento de esas relaciones políticas y comerciales. Esperamos que todo fluya y obviamente en su momento, cuando todas las condiciones estén dadas, vamos a apoyar completamente a los exportadores colombianos para que naturalmente sean ese proveedor efectivo del mercado venezolano. Pues se lo preguntaba porque aquí veo unas cifras bien interesantes y de enorme crecimiento respecto a lo del año pasado, que llegan uno de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, Cabecol, y ellos están hablando de un intercambio comercial al cierre de 2022, si se dan las cosas, entre 800 y 1.200 millones, recuerden que el año pasado fue de unos 400 millones de dólares, y la Cámara Colombo-Venezolana estima también algo similar entre 1.000 y 1.200 millones, que reportaría un incremento casi 3 veces más de lo que ocurrió en el ejercicio de 2021. Pues gerente, gracias hombre, es una expectativa muy, muy enorme, muy cuidadosa, hay que ser muy cuidadosos porque no podemos olvidar esa sesión de pagos, que el punto en que llegó Venezuela no tener cómo pagarle a los empresarios colombianos que enviaban sus productos y las deudas que aún están pendientes. Gracias gerente. A ustedes y veremos qué pasa. Claro, muy que amable. Sí, con gusto.